se dice, obra corta, ¿no? Y todo es obra corta, pero hay una diferencia entre obra corta, obra breve, dramatícula. Entra dentro del género chico, pero hay una diferencia. Vamos un poquito a el tema de la historia del género chico. El género chico nace en el medioevo, ¿sí? O sea, por eso yo siempre tengo la frase de que el teatro más moderno es el teatro más antiguo, ¿no? O sea, nace de la mano de dos figuras medievales que a lo mejor escucharon hablar, que eran los aedos y los rapsodas. ¿Escucharon hablar de esas figuras? Que eran actores que iban de pueblo en pueblo, vieron el teatro, se hacían las ferias, digamos, en forma bastante improvisada también, sobre todo en el medioevo, y junto con el nacimiento, por un lado, de la comedia del arte, de la antigua comedia del arte, porque después la comedia del arte es blanqueada por Carlo Goldoni, pero de la primera comedia del arte, y la manifestación teatral como una manifestación más lúdica, aparecen estos aedos y rapsodas que eran actores que hacían obras cortas, componían obras que improvisaban. Los aedos representaban al pueblo, tenían ropas sencillas, y los rapsodas tenían coturnos, ropas brillantes, representaban a los nobles, ¿sí? Digamos, esto de ir en pueblo y de armar obras, a lo mejor, sobre todo en Roma, tirando las mercancías que tenían, que uno se corría a otro, generando conflicto. ¿Vieron a lo mejor alguno de ustedes vio alguna vez algún espectáculo de la Fura del Baus o de la Guarda, o sabe de qué se trata? Viene de ese momento, que era que se armaban situaciones un poco violentas, de alguna forma, inclusive con animales, eh, eh, y se armaban microobras, ¿no? También tiene que ver con un momento del medioevo del carpe diem, que quiere decir gozar el momento, en donde piensen que el promedio de vida eran los 36 años, entonces todo era más breve, la obra, todo era más efímero. Si ya el teatro en su naturaleza es efímera, todo era más cortito, porque era el tema de gozar el momento. Y por otro lado, también en un momento el género chico se vio influenciado por los misterios. Los misterios eran las obras en en el momento más oscurantista del medioevo, se hicieron en la iglesia. En la iglesia, vieron el movimiento, de hecho, de traveling, de la dirección, viene del teatro que se hacía en la iglesia, porque se movían de izquierda a derecha, no se podía ir al fondo donde estaban los santos, no se podía dar la espalda porque era entregar el alma al demonio. Entonces las actrices y los actores que hacían de mujer, las mujeres no actuaban, hacían cuadros vivientes, que vieron como las estatuas que están a veces en las peatonales, hacían distintos cuadros vivientes, porque bueno, en la iglesia la gente se iba a relacionar, a rezar, a enterrar a los muertos, se casaban, se hacía teatro, todo en la iglesia. Entonces, ahí también nace como una especie de género chico, o sea, se va entremezclando. Y nos encontramos con esta época, porque hoy está tan en boga, digamos, el género chico, ¿no? Y hay tantos ciclos en donde hay, por ejemplo, 4 obras de 15 minutos, ¿no? Porque también hay una idea de finitud, de algo efímero, de que peligra la vida, pero por la situación que se vive, de incertidumbre. Por ejemplo, la pandemia nos hizo entender que nada está comprado, ¿no? O sea, como que de la noche a la mañana, fíjense, nos dijeron que nos encerremos y todo el mundo se encerró, ¿no? O sea, hubo un cambio completo. Entonces, junto con que hay un cambio de paradigma en el mundo,
Entonces hay algo de la brevedad, ¿no? Como que no hay tiempo, como que también una especie de carpe diem, de gozar el momento, porque siempre las manifestaciones artísticas tienen que ver con lo que está sucediendo en el imaginario social, ¿no? Es el huevo y la gallina, ¿vieron? O sea, en general, hoy en día apareció mucho el monólogo, por un lado, porque la soledad está embellecida, está vista como algo superador, cuando en el siglo XIX está mal vista la soledad. Piensen que el monólogo es recién de los años 40, ¿sí? Y por otro lado, aparece el género chico, ¿no? Lo breve, microteatro, gente que va al teatro y toma bebidas alcohólicas y ve obritas por 15 minutos, ¿no? Porque hay algo de el concepto de tiempo como si se acabara, ¿no? Como una idea de finitud, de fin del mundo. Estas son las razones del imaginario social o sociológica, si quieren, una aproximación a eso, ¿no? Pero bien, hay una elaboración, un proceso creativo profundo de esto. Y digamos, ¿qué diferencia hay entre el género chico? ¿Qué diferencia hay? Está la obra corta, que es la más larga dentro del género chico, que dura media hora, o sea que son 15 carillas, porque ustedes saben que el espacio se transforma en tiempo. Cada carilla de obra de teatro son 2 minutos de teatro. Entonces, está por un lado la obra corta. ¿Vieron? Teatro por la Identidad, al principio yo gané 2 veces el concurso de Teatro por la Identidad. Yo escribí muchísimo entre los 20 y los 30 años y me gané muchos premios en esa etapa. Ahora también, pero como que en toda esa etapa, y me acuerdo que se ponían 3 obras de media hora, duraba 1 hora y media, ¿no? La obra corta es la que, como género chico, la que estuvo más instalada a lo largo de las épocas, ¿no? Dentro del género chico, que es de media hora. Después tenemos la obra breve o la microobra, que es lo que piden en microteatro, en el microteatro oficial, que son 8 o 7 carillas, que dura 15 minutos, entre 14, 15 y 16 minutos, ¿sí? Obviamente que esto de que una página es 2 minutos, en cine una página es 1 minuto, es aproximado, ¿no? Siempre hay una flexibilidad, ¿no? Pero, digamos, la microobra es de 15 minutos. Eso es lo que, por ejemplo, se entrega en microteatro, que, bueno, yo estrené varias veces y aparte coordino a veces obras que se estrenan en microteatro. La pauta es que no tiene que pasar esa extensión, porque tienen que durar todas iguales, porque entran a 1 hora y salen a 1 hora, ¿no? Y en general, en los ciclos que no son de microteatro, se suele poner 1 hora de 4 microobras de 15 minutos. Bien, y después tenemos la dramatícula. La dramatícula es lo más cortito, es la porción mínima de una obra de teatro. El vocablo lo instaló Samuel Beckett por primera vez en su libro Pavesas, que es de la última etapa de su vida, de los años 80. Él se muere en el 83-84, en donde aparecen obritas que tienen 2 carillas, 3 carillas, ¿no? También unas obras que son radiofónicas, bueno, son obras muy minúsculas, que a lo mejor duran 5 minutos, 7 minutos. Por eso primero él las destinó más a la televisión, porque la televisión 7 minutos es un montón en lo audiovisual. En teatro se ve como poco, pero en lo audiovisual no. Entonces, esto de la obra, de la porción mínima,
sería a lo que podríamos equiparar al video minuto en lenguaje audiovisual, ¿sí? O sea, lo más cortito. Ahora bien, ustedes entienden esto, que el espacio se convierte en tiempo, ¿no? Que yo digo, a ver, 7, 8 carillas son 15 minutos. Pero hay una razón profunda para esto. Hay una razón, digamos, de trama, un tema de trama y de desenvolvimiento de la obra interna. ¿Y con qué tiene que ver? Toda obra tiene que tener urgencia y emergencia dramática. Pero el tema es que la diferencia es que una obra corta no es una escena de una obra larga, esa barbaridad que a veces se escucha. No es que acorto una obra larga. Una obra corta, una obra breve, nace desde un principio como obra breve. Y hay que tener conciencia que tiene que nacer en ese formato. La naturaleza es su brevedad. No es que recorto algo. ¿Por qué? Porque lo que se ve mucho, yo que soy muchas veces me toca ser jurada de concursos,